Buen día, hoy hablaremos acerca de la ley de mallas de Kirchhoff. En un circuito cerrado o malla, la suma algebraica de las diferencias de potencial entre los extremos de los diferentes elementos, tomadas todas en el mismo sentido, es cero. Bueno, aquí tenemos una malla, la suma de los voltajes se toma en la dirección de la corriente I. Aquí nosotros decidimos que la dirección de la corriente I sea en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces tomamos el signo por donde entra la corriente. Así tenemos menos el voltaje B más el voltaje R1 más el voltaje R2 menos el voltaje R3 igual a 0. Muy bien. De manera simplificada, la ley de Maya se expresa con esta ecuación. ¿Sí? La suma de los voltajes en cada malla es igual a 0. Vamos a resolver un ejercicio que dice: resolver el siguiente circuito por el método de mallas de Kirchhoff. Aquí tenemos el circuito, ¿sí? Y los datos que son: para la resistencia 1, 1 kilo ohm, resistencia 2, 2 kilo ohms, la 3 igual a 3 kilo ohms y la resistencia 4, que es 4 kilo ohms. El voltaje 1 es de 1 volt y el voltaje 2 igual a 2 volts. Bueno, los pasos. El primer paso es identificación de las mallas. Aquí tenemos malla 1 y malla 2. Paso 2. Establecer una corriente eléctrica exclusiva para cada malla, como ya está dada aquí, desde un principio. Corriente 1 y corriente 2 con esas direcciones. Muy bien. Paso 3. Establecer nomenclatura y polaridad para los voltajes de los elementos pasivos. Elementos pasivos, bueno, son las resistencias. Entonces vamos a darle los voltajes a cada uno. Aquí está voltaje. Con esta polaridad, la polaridad nosotros la determinamos. Bien. Aquí tenemos el voltaje en la resistencia 3 y en la 2. Y también el voltaje en la resistencia 4. Todos con sus diferentes polaridades como nosotros queramos. Bien, la 4. Establecer una ecuación exclusiva para cada malla basándose en la ley de mallas de Kirchhoff. Bueno, vamos a ver para la malla 1, aquí tenemos menos B1. Recordemos que se toma el signo dependiendo de dónde entre la corriente. Entonces tenemos menos voltaje 1 más voltaje en R1 más voltaje en R2 menos voltaje en R3 y esto igual a 0. Y para la malla 2 tenemos que es menos voltaje R2 más voltaje R4 más voltaje 2 y esto igual a 0 también. El paso 5 es establecer los voltajes de los elementos pasivos en términos de las corrientes de malla. Muy bien. Por la ley de Ohm tenemos que el voltaje R1 es la resistencia por la corriente 1. En este caso pues vemos que simplemente la está afectando la corriente 1, ¿sí? Y entra por el sentido positivo, por eso el signo. El voltaje en la resistencia 2 es la resistencia 2, por supuesto, por la corriente 1 que entra por el sentido positivo y la corriente 2 que entra del lado negativo, ¿sí? ¿Alcanzan a apreciar? Entonces aquí tenemos voltaje R2. Voltaje R3 es igual a R3 por I1 con signo negativo porque entra por el lado negativo, ¿sí? Y el voltaje en R4 es la resistencia 4 por la corriente 2 y entra por el lado positivo.